y lírico. Ahora lo que vamos a avanzar es el género narrativo. Muy bien. ¿Y a qué se refiere con el género narrativo? Muy bien. Género narrativo. ¿Qué es lo que quiere decir? Muy bien. Género narrativo, señores, ven aquí, ¿no? Situación narrativa fundamental de la novela y el cuento es la de ser un relato. Alguien relata, ¿no? Alguien relata, un narrador. Algo que se relata, lo que les sucede a los personajes en un espacio y tiempo. Es el mundo narrado, la realidad representada o el mundo representado. Alguien para quien se relata, un lector o destinatario. El narrador es el intermediario entre el mundo narrado y el lector. El narrador es ficticio. Muy bien. ¿Qué me está diciendo aquí, señores? Bueno, a ver, ¿qué es primero género narrativo? ¿No? Como su nombre lo dice, género narrativo. Género narrativo significa narrar algo. Es lo que significa narrativo, señor. O sea, contar algo, un suceso, algo que me ha pasado hace mucho tiempo. Es lo que significa, señores, narrativo, ¿no? Señores, los cuentos que ustedes han leído, los cuentos, fábulas, parábolas, ¿no? Son género narrativo. Hechos que han pasado hace mucho, pero mucho tiempo. Muy bien, pero no siempre puede ser hace mucho tiempo, también puede ser narraciones de futuro, ¿no? Por ejemplo, a ver, una narración del futuro, a ver, un hecho, así por decirles, ¿no? Sabían que, bueno, en 50 años, ¿no? De aquí en 50 años o 70 o 100 años, es posiblemente en 100 años, que el agua va a ser el elemento más preciado del mundo. ¿Por qué? Porque de aquí a 100 años ya no va a haber agua. Bien, no es que no va a haber agua, sino que va a haber poco. Bien, y la gente va a apreciar demasiado lo que es ese líquido fundamental, ese líquido vital. Muy bien. Bueno, señores, lo que acabo de decirles es una narración. Muy bien. Pero ¿qué tipo de narración es? ¿Es en presente, en pasado o en futuro? En este caso está en futuro. Muy bien. Generalmente, señores, las narraciones se hace lo que es en el género, bueno, en pasado. Muy bien. Como les iba diciendo, una narración puede ser mi propia historia, ¿no? Contarles mi propia historia puede ser. Muy bien. Es lo que significa entonces narrativo. Muy bien. Y como aquí les dicen, ¿no? ¿Qué es narrativo? Es una persona quien va a narrar. Muy bien. Nos va a contar cómo es, cómo será, ¿no? O cómo fue. Eso es lo que nos va a narrar. Muy bien. Y el narrador es ficticio, ¿no? ¿A qué se refiere con el narrador ficticio? Significa que el narrador no va a estar presente en la historia. A eso es lo que se refiere con ficticio. Muy bien. Por ejemplo, no sé si alguna vez han visto en el canal 5 da en las mañanas, ¿no? Da lo que se llama este programa que se llama Mujer, caso. Muy bien, es lo que se llama ese caso. Muy bien. Mujer, caso de la vida real. Así es como se llama. Muy bien. Y el protagonista se llama Silvia Pinal, se llama. ¿No? La protagonista. ¿Ella qué hace? Ella, al empezar el programa, ella narra, ¿no? Cuenta un suceso de la vida real, ¿no? Luego que haya contado, ¿qué pasa? Se va a lo que es al desarrollo, cómo realmente era. Muy bien. Y Silvia Pinal ahí no influye en la narración. Solamente ella cuenta nada más. Solamente cuenta. Pero ella no se influye. No se influye. Muy bien.
Entonces, es lo que se llama un narrador, es ficticio. Muy bien. Tipos de narradores. El narrador es quien relata o cuenta la historia. No confundir con el autor, ya que éste pertenece al mundo real. Muy bien. El autor es quien va a actuar, ¿no?, en la narración. El narrador solamente es el que va a relatar, va a contar la historia. Muy bien. El narrador se clasifica de acuerdo al grado de participación de los hechos narrados. Muy bien. Grado de conocimiento o de acontecimientos narrados. Muy bien. ¿A qué se refiere con eso? Muy bien. Que el narrador no va a estar presente. No tiene que estar. Bueno, algunas veces está presente, porque él es el mismo. Puede ser cuando haya pasado ese hecho y él está contando, por ejemplo, en un accidente, ¿no? Si has tenido un accidente, ¿qué pasa? Luego tú narras, ¿no? Así me ha pasado, esto es lo que he visto, ¿no? Tú vas a narrar, ¿no? Es lo que se llama el narrador. Muy bien. Tipos de narradores, ¿no? Hay dos tipos de narradores, ¿no? De la participación de los hechos y conocimiento de los hechos. Muy bien. En la participación de los hechos está lo que es el homodiegético, ¿no? O sea, el interno. Y el heterodiegético, que es el eterno. Muy bien. El homodiegético, que es el interno, es el protagonista o el testigo. Muy bien. Y el heterodiegético es el no personaje. Bien. Conocimiento de los hechos es el omnisciente, focalización cero. El relativo, focalización externa. Y el objetivista, que es la focalización externa también. Muy bien. Vean los tipos de narradores, ¿no? Punto de vista, grado de participación. El punto de vista puede ser dividido en primera y tercera persona. Narrador homodiegético es igual a igual historia. Muy bien. Se utiliza para narrar la primera y segunda persona gramatical. Este narrador forma parte de la historia, es decir, es un personaje más. Se subclasifica el protagonista y testigo. ¿Qué es el protagonista? ¿No? El narrador se encarga de contar su propia historia, punto de vista interno. Y el testigo es el narrador, precisa de la historia, sin embargo, su relato se centra en contar la historia de otro personaje. Muy bien, observador fuera del protagonista. Muy bien, el protagonista es lo que se refiere entonces. Muy bien, el protagonista es el que ha vivido la historia. El testigo es el que ha hecho una investigación al protagonista y él va a contar esa historia. Es lo que quiere decir testigo. Muy bien, la focalización, grado de conocimiento. Por focalización se entiende el grado de restricción de la información que el narrador muestra, aspecto de las acciones de los personajes. En la narración, las acciones son presentadas desde un ángulo determinado, punto de vista. La focalización cero. No hay restricción de información. Por esta razón se denomina narrador omnisciente. Omnis, todo. ¿Bien? Luego también está lo que es el narrador scientia, ¿no? Ciencia u omnipaciente, ¿no? Sapien, sabio. Este narrador
sabe todo lo que sucede y sucederá, conoce incluso el pensamiento de los personajes. Muy bien, o sea, es una persona que ya sabe la historia, qué es lo que va a suceder. Generalmente un cientía es aquella persona que dice o que va a predecir el futuro, ¿no? Como acabo de decirles, ¿no? Después de aquí a 100 años, el agua se va, ¿no? Es lo que se revela aquí, señores, muy bien. Es lo que significa cientía, señores, ¿no? Ese personaje que va a relatar, ya sabe qué es lo que va a suceder, ¿no? Y va a predecir. Así es como va a suceder, ¿no? Es lo que se llama lo que es cientía, señores, muy bien. También está lo que es la focalización interna. El narrador es un personaje protagonista o secundario. Posee un grado parcial de conocimiento. Y C, la focalización externa. El narrador es un testigo ubicado fuera de los hechos. Su nivel de información es limitado. Solo describe lo que oye y ve de manera objetiva, sin tener acceso a la conciencia de los personajes. Muy bien. La focalización interna es aquel narrador, ¿no?, que tiene un conocimiento parcial, ¿no? Y la focalización externa es aquel narrador que solamente escucha. Muy bien. Bueno, señores, así es como se refiere. Muy bien. El externa solamente escucha nada más una historia y él va a contar, pero no tiene hechos. Muy bien. No tiene hechos, no sabe si realmente eso existe o no. Solamente ha oído de las personas y nada más. Muy bien. Tipos de narradores, ¿no? El narrador, focalización 0, posee más información que los personajes. Narrador omnisciente. Focalización interna, posee el mismo grado de información que los personajes. Narrador limitado o subjetivo. Y focalización externa, posee menos información que los personajes. Narrador objetivista, ¿no? El narrador, ¿no?, o la focalización 0 es aquella persona que ha vivido ese hecho. La focalización interna es aquella persona que le ha entrevistado, así por decirlo, ¿no?, le ha entrevistado a la focalización 0 y todo lo que ha tomado va a contar. Muy bien. Y la focalización externa es aquel personaje o es aquel narrador que solamente ha oído, no tiene más fundamentos, no tiene en qué basarse. A lo que se refiere, señores. Muy bien. La situación narrativa básica o situación comunicativa básica, ¿no? El narrador siempre va a ser lo que es un mundo narrado por el lector, ¿no? El narrador siempre va a ser lo que es el emisor, y el emisor va a transmitir lo que es un mensaje hacia el receptor. Muy bien, como aquí está, ¿no? Vean, el emisor va a ser el narrador. El mensaje va a ser el mundo narrado y el receptor va a ser lo que es el lector. Muy bien. El concepto de verosimilitud en la literatura. Muy bien. ¿Qué quiere decir verosimilitud? Muy bien. Verosimilitud quiere decir algo verdadero, un hecho, algo que ha pasado de verdad. Y yo voy a tener lo que son fundamentos. Muy bien, señores. Voy a tener fundamentos para contar esa historia. Pues acaso, ¿no? Digamos, si yo quiero contar una historia, por ejemplo, de Cari, así puedo decirles, ¿no? ¿El Cari existe o no existe? ¿No? Algunas personas aseveran de que existe, otras personas aseveran de que no existe. Y si yo quiero demostrar de que existe, entonces tengo que mostrar hechos. Muy bien, tengo que mostrar hechos de que realmente existe, ¿no?
Y vean, ¿no? La ficción, la mimesis, la Aristóteles, todas las obras literarias copian la realidad, ¿no? Pacto ficcional, toda ficción creado un mundo semánticamente distinto al mundo real, creado específicamente por cada texto de ficción y al que solo se puede acceder precisamente a través de dicho texto y la imitación de las acciones de los hombres. Muy bien, ¿qué me está diciendo aquí? El pacto ficcional, ¿no? Es aquella como es ficcional, ¿no? ¿Qué es ficcional? Una ficción, ¿no? Lo que se refiere, lo que es, ¿a qué? ¿No? Lo que se refiere es buscar la vida ideal, señores, ¿no? Es lo que se refiere ficción, ¿no? Algo de la vida ideal, pero que también de manera irreal, pero va a ser, ¿no? Y real. A eso es lo que se refiere, señores, con pacto ficcional, ¿no? Y ese pacto ficcional no va a tener limitaciones. Le puedo imaginarme muchas, pero muchas cosas, ¿no? Así como por ejemplo la película Star Wars, ¿no? Star Wars es una película, pero de mucha fantasía, de mucha ficción, ¿no? A eso es lo que se refiere, lo que es ficcional. Muy bien, ¿qué más? ¿No? Vean, y estos conceptos tienen que ser verosímiles o verosimilitud. Muy bien, verosimilitud quiere decir un hecho que ha pasado, que realmente ha pasado. Muy bien, a eso es lo que se refiere. ¿No? Tipos de mundo narrativos. Muy bien. Los tipos que hay narración de lo real, narración mítico, narración maravilloso, narración utópico, narración fantástico, mundo onrico, narración de la ciencia ficción. Muy bien, ¿no? Tipos de narración, ¿no? Tipos de mundo. Muy bien, los tipos de mundo que se dan en las obras literarias se caracterizan por la naturaleza de los hechos narrados en ellos. Pueden darse mundo que representan hechos semejantes, ¿no? A los reales. Mundo que representan hechos que semejantes al hecho real, imposible, según la lógica que rige al mundo real. O pueden darse mundos en los que aparece una mezcla de ambos. Muy bien. Bueno, aquí está diciendo, ¿no? ¿Cómo son las narraciones? ¿No? Hay varias características de las narraciones. Muy bien. Unas pueden ser real, otras pueden ser irreales, ¿no? Eso ya depende de lo que es de la imaginación. Bien. Narración de lo real. Bien. Mundo del sentido común, que imperará una época determinada, ¿no? La ficción del narrador consiste en crear un mundo ficticio en la cual los hechos narrados sean semejantes a los que se dan en la realidad, es decir, regidos por la causalidad, lógica y también por la historia. Lo que es posible para una época es imposible para otra, todo lo cual se ve reflejado en la literatura, movimientos literarios, clasicismo, naturalismo, modernismo, etc. Muy bien. Entonces, ¿qué dice de aquí la narración de lo real? Muy bien. Algo que sí existe, es un hecho. Eso es lo que se refiere con la narración de lo real, algo que va a ser un hecho. Muy bien. Generalmente, cuando yo quiero narrar algo, pero que sea de real, ¿no? Generalmente acudo a lo que es al pasado. Muy bien. ¿Por qué el pasado? Porque las cosas que han pasado en los hechos
hace mucho tiempo, son verídicos. Muy bien, son hechos que han pasado realmente, ¿no? Así como, por ejemplo, el descubrimiento de América, ¿no? Ese es un hecho, y eso es algo real que ha pasado. Muy bien. Pero a veces el hombre, ¿qué hace? ¿No? También se llama lo que es real, haciendo también la imaginación, ¿no? No sé si han visto, señores, el video de La, ¿no? Es un video de aquí de Bolivia, ¿no? La. ¿De qué trata? ¿No? Es de un niño, ¿no? Es un niño que, bueno, que es un niño que está cantando, solamente canta la. Pero ¿qué es lo que se ve? Bueno, ahí se ve lo que es a un perrito, se ve al cusillo, ¿no? Y el perrito y el cusillo le acompañan al niño en su viaje, ¿no? Pero ¿a dónde viaja? El niño viaja a lo que es al Cerro Rico de Potosí, ¿no? Y el niño prefiere ir al Cerro Rico de Potosí que a trabajar, ¿no? Pero ¿por qué pasa eso? ¿No? Porque, no, bueno, así pensó, ¿no? Y el niño se despide del cusillo y también se despide de lo que es del perrito, ¿no? Se despide de ellos, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿No? Lo que pasa, eso es en la vida real. Generalmente ustedes han visto cómo es la vida en Potosí, ¿no? Generalmente los potosinos, ¿qué hacen? ¿No? Los potosinos prefieren que los niños trabajen a que estudien. Eso es lo que representa ese video, señores. Muy bien. Y ven, es algo ficticio, ¿no? Es algo ficticio. Pero está relacionado con la realidad, señores. Muy bien, está relacionado con la realidad. Muy bien, es lo que significa que es una narración de la realidad, ¿no? Lo ficticio con la realidad. Muy bien, eso es lo que se refiere, señores. Muy bien, entonces, señores, es lo que significa lo que es la narración de lo real. Muy bien, a eso es lo que se refiere, señores. A ver. Muy bien. Es lo que se refiere, señores, lo que es de lo real. Muy bien, ficticio de lo real. Muy bien. A ver, ¿qué más sigue, no? Lo que más sigue también es decir, lo que es posible para una época es imposible para otra, todo lo cual se ve reflejado en la literatura, movimientos literarios clásicos, naturalistas y modernismos. Muy bien, es lo que me dice lo que es la narración, señores. Muy bien, de lo real. Muy bien, narraciones o narración mítico. Muy bien, mítico, ¿qué quiere decir? Es un relato de hechos fabulosos, es un relato de creación. Muy bien. Hechos ocurridos en un pasado remoto e impreciso, que dicen relación con la historia de los mundos, ¿no? O de una comunidad o pueblo. Los personajes son dioses, semidioses o seres fantásticos con poderes sobrenaturales que a su vez generan hechos increíbles. Los mitos tienen su comienzo cosmogónico. ¿Bien? Se da la presencia de un narrador omnisciente que exige la credibilidad del lector ante los hechos fabulosos narrados. Los temas más frecuentes son el origen de la creación del mundo y de los hombres, producto de la intervención de las divinidades creadoras. Se narran las hazañas de los héroes,
los cuales aparecen determinados por la influencia de los dioses. ¿Muy bien? Mítico, ¿qué quiere decir mítico? ¿No? Mítico quiere decir aquellas narraciones que, narraciones que son mitológicos. Muy bien, como pueden ver aquí, ¿no? El laberinto del fauno. Este es un ser fantástico. Muy bien, pero que realmente en la vida real no existe. Muy bien, pero lo hace fantástico, ¿no? Generalmente las narraciones míticas se refiere a lo que son a los dioses y semidioses. Muy bien. ¿Para qué? ¿No? Como aquí dice, ¿no? Generalmente el mítico se refiere a lo que es a la creación del ser humano, así por decirles. Muy bien. Por ejemplo, a esta pregunta que dice, ¿quién es primero? ¿La gallina o el huevo? Muy bien. Algunos dicen que el primero es la gallina, otros dicen que es el huevo. Muy bien. Hasta ahora no hay una respuesta certera. Muy bien. Pero también hay lo que son los mitos de los semidioses, ¿no? Por ejemplo, uno de los semidioses bien conocidos, que es Hércules, ¿no? Hércules era un semidios y hasta ahora es el semidios más conocido, ¿no? Más conocido. También tenía lo que son sus hijas, ¿no? Por ejemplo, la mujer Afrodita era una semidios. Muy bien. Hay tantos semidios que se narraban historias sobre ellos, ¿no? Personajes que tenían poderes, seres que no existen en la vida real, ¿no? Así como el fauno, ¿no? Es un ser fantástico, ¿no? Como los dragones, así por decirles. El dragón es un ser fantástico que no existe. Muy bien. Y se puede contarse varias historias sobre ellos, ¿o no? Hay varias historias sobre los dragones. ¿Y eso qué tipo de narración es? Es una narración mítico. Muy bien, mítico. ¿No? También tenemos lo que es la narración maravilloso. Muy bien. Aquí se representa un mundo homogéneo en el cual todos los hechos narrados pertenecen a la cualidad de lo maravilloso. Los relatos tienen un narrador omnisciente que exige del lector una credibilidad absoluta de los hechos narrados. Ejemplo, los cuentos de hadas, cuentos infantiles, las tradiciones y las leyendas orales, la literatura de fantasía heroica. Aceptamos la existencia de brujas, hadas, animales que hablan, fenómenos mágicos y la existencia y seres y sucesos que escapan a nuestra lógica cotidiana, ¿no? Al otorgarles credibilidad, los hacemos vivir. Muy bien, ¿no? Es lo que se llama narraciones maravillosas, señores, ¿no? Y aquí es donde entra el cuento y la fábula, señores, ¿no? ¿Qué es una fábula, señores? Si han leído, por ejemplo, una fábula, es una narración, señores, una fábula. Pero ¿cómo son los personajes, señores, de una fábula? ¿Cómo son? ¿No? Si han leído, por ejemplo, la fábula de Esopo, ¿no? Todos los personajes en la fábula son, ¿qué? Animales que hablan y se visten como un ser humano, ¿no? Y esa es una narración maravillosa, ¿no? Por ejemplo, el cuento de Peter Pan, ¿no? ¿Por qué es maravilloso ese cuento? O sea, me refiero a la narración maravillosa. ¿Por qué es una narración maravillosa? Porque en ese cuento existe lo que son hadas, ¿no? Al igual que Pinocho, ¿no? Si han visto Pinocho, ahí está lo que es el Pepe Grillo, ¿no? Y el Pepe Grillo, ¿cómo es? ¿No? Tiene su sombrerito, tiene ropa y además habla, ¿no?
Eso es lo que serían unas narraciones maravillosas. Cenicienta son cuentos maravillosos, porque ahí tiene lo que es la hada madrina, ¿no? Que le concede deseos, ¿no? Eso sería lo que se llaman narraciones maravillosas. ¿Y nosotros qué hacemos? El ser humano, al escuchar esos cuentos, le da vida. ¿Cómo le da vida? Como pueden ver, aquí está, ¿no? Si han visto Peter Pan, ¿cómo se llama su hada? ¿No? Tinkerbell se llama, ¿no? El hada de Peter Pan, Tinkerbell, ¿no? Y ahí está. ¿Y qué hace el ser humano? Le da vida. Y no solamente le da vida, le da un nombre, ¿no? Eso es lo que pasa. Muy bien, es lo que se llama lo que es narraciones maravillosas. Muy bien, ¿qué más? ¿No? También las narraciones maravillosas, en el mundo maravilloso de los cuentos, todos los seres fantásticos cobran vida a través de la fantasía. Por ejemplo, las novelas de caballería de la Edad Media, Perceval o el cuento del Santo Grial, las narraciones de fantasía heroica, El Señor de los Anillos o Harry Potter, ¿no? Son cuentos donde el ser humano le da vida, como se iba diciendo, ¿no? Por ejemplo, en el Señor de los Anillos, ¿no? Son narraciones maravillosas. ¿Por qué? Porque en el Señor de los Anillos existe lo que son duendes, ¿no? Y ahí está lo que es Sméagol, ¿no? Mi preciado tesoro, el personaje que dice, ¿no? En Harry Potter, ¿no? Existe lo que son magos, bueno, brujos, brujas, y todos ellos tienen nombres, ¿no? Como Voldemort tiene su nombre, ¿no? A eso es lo que viene a ser. Muy bien, todos tienen un nombre y el ser humano lo que les da es vida, ¿no? Por ejemplo, si han visto la sirenita, ¿no? ¿La sirenita qué es? Es una sirena. ¿Cómo se llama? ¿No? Por ejemplo, el Poseidón, ¿no? Es el ser que tiene ¿qué? ¿No? Es un ser mitad humano y mitad, ¿no? Tiene un cuerpo de pescado, ¿no? Al igual que las sirenas. Muy bien. Eso es lo que se llama. Muy bien. Bueno, señores, es lo que se llama lo que es una narración maravillosa. Muy bien. Narraciones utópicos, ¿no? ¿Qué es utópico? Viene del griego que significa inexistencia. Topos, lugar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Lugares inexistentes, que aún por el hombre es desconocido. Bueno, que no existen en la vida real. Es lo que quiere decir utópico. Lugares que no existen. Muy bien. Nos referimos a la descripción del estado imaginarios, ideales y perfectos, ¿no? Perfectos. Solo a partir del siglo XVI, la invención y descripción de esta sociedad recibe el nombre de utopía, ¿no? En literatura suele definirse como utopía una novela o ficción en la que se concibe y describe un estado de las características antes mencionadas. ¿Muy bien? ¿Qué me está diciendo aquí, señores? ¿No? Son lugares donde aún el hombre no ha ido. Y ese lugar es un lugar increíble. Muy bien. Increíble de imaginarnos, ¿no? Es lo que es una narración utópico, ¿no? Por ejemplo, vean, estos relatos tienen presencia de un narrador omnisciente que autentifica la verdad sobre los hechos sobrenaturales, ¿no? Pacto de lectura de credibilidad absoluta del lector. Tópicos que pertenecen a este mundo, ¿no? Lugar ameno, la abundancia, la edad de oro, la ciudad de Césares, ¿no? También la presencia de elementos maravillosos. El relato bíblico de Génesis
configura un mundo utópico en el paraíso celestial, donde los primeros padres del género humano, Adán y Eva, viven en el estado de inocencia primordial. Muy bien. Entonces, ¿qué es? Como aquí dice, ¿no? Tiene un narrador omnisciente. ¿Qué era omnisciente? ¿No? Que no va a estar presente, pero que sí sabe, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia, ¿no? Tenemos un lugar utópico que hasta el momento no hemos ido, ¿no? Por ejemplo, como aquí dice, ¿no? En la Biblia está lo que es el Génesis, ¿no? Al principio, ¿qué dice? En Génesis, ¿no? Adán y Eva vivían en el paraíso, ¿no? ¿Y cómo es el paraíso? ¿Cómo nos relata la Biblia? ¿No? ¿Cómo nos relata la Biblia? ¿No? La Biblia dice que el paraíso es un lugar, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Es un lugar donde todo es verde, ¿no? Tú puedes ir ahí y acudir y ¿qué? Puedes comer de todo. No necesitas, bueno, hay de todo y es un lugar sumamente tranquilo. Muy bien, es lo que trata lo que es la Biblia. ¿Y hemos ido hasta ahí, señores? ¿Hemos ido? No. ¿No? Hasta el momento no hemos ido hasta ahí. Muy bien. ¿Qué más? ¿No? Es lo que significa lugares utópicos, señores. Muy bien. Lugares donde no hemos ido hasta ahora. Muy bien. ¿Qué más, no, señores? Es lo que es utópico, señores. Muy bien. Lugares donde aún no hemos, bueno, nos delatan, pero hasta el momento no hemos ido. Muy bien. A lo que se refiere. Muy bien. Y hay así varios lugares, ¿no? Como por ejemplo, el lugar de, ¿cómo se llama este lugar? De Perú, el lugar de que se llama El Dorado, ¿no? ¿Qué sabemos sobre El Dorado? ¿No? ¿Cómo es El Dorado? ¿No? ¿Cómo nos han relato que es El Dorado? ¿No? El Dorado nos han relato, por ejemplo, ¿El Dorado qué es? Es un lugar donde, bueno, era una ciudad que estaba hecho todo, pero todo de oro. Todo estaba hecho de oro, ¿no? Así es como nos han, así es como nos han relatado, ¿verdad? Así es como nos han relatado. Pero, ¿sabemos hasta ahora o no? ¿No? ¿Hemos ido a ese lugar hasta ahora o no? No. Solamente hay un narrador omnisciente donde nos dice que así ha sido. Pero que hasta ahora no hay. Muy bien, no hay su presencia. Solamente son cuentos, pero de lugares, ¿no? Que hasta ahora no conocemos. Muy bien, a lo que se refiere. Muy bien. Por ejemplo, a ver, otro también, ¿no? Que puede ser la Atlántida, ¿no? ¿Qué puede ser de la Atlántida? ¿No? La Atlántida, por ejemplo, era una ciudad, bueno, la Atlántida, ¿en dónde está? Está bajo el mar. ¿Y cómo es? Ahí es donde hay sirenas, ahí es donde vive Poseidón, su tridente, ahí es donde se va a encontrarse. ¿Y eso es cierto o no? ¿No? Son puros cuentos nada más, que hasta ahora no hemos podido ir. Muy bien, a eso es lo que se refiere, señores. Muy bien. Muy bien, es decir, lo que se refiere es una narración utópico. Muy bien. También hay otras narraciones, ¿no? Que, por ejemplo, que está aquí, ¿no? La conquista de América como aventura económica y
evangelizadora que construye una imagen utópica, mitológica del espacio imaginario, cobrando existencia real en América, ¿no? Algunos antes de ficción en este mundo son fuentes de eterna juventud. Sirenas, ciudades de oro, Amazonas, ¿no? También se plantea el mundo utópico en la literatura hispanoamericana, ¿no? Cuando hubo aquí la conquista americana, ¿no? Ahí es donde hubo lo que es, se han creado estas historias, ¿no? Sobre utópicos. Bien, ahí es donde se ha creado. Muy bien. Bueno, señores, ¿no? Entonces es lo que se refiere a lo que es utópico. Bien. También en el texto 100 años de soledad del colombiano Gabriel García Márquez se plantea la búsqueda de un espacio mítico, Macondo, donde el realismo mágico y lo real maravilloso se da en la coexistencia de elementos sobrenaturales con los hechos cotidianos, creándose con ello un continuo efecto de encantamiento con el lector. Así también en novela del cubano Alejo Carpentier, Los Pasos Perdidos, donde el protagonista encuentra en América el paraíso y sin saberlo lo pierde. Muy bien. Entonces, señores, en las novelas, ¿no? Es lo que es utópico, ¿no? Donde contamos historias y ¿qué? ¿No? Al contar esa historia, ¿qué hago? ¿No? Al contar esa historia, lo que yo hago es ¿qué? ¿No? Saber, imaginarme cómo es que realmente pasa esa historia. Muy bien, a lo que se refiere utópicos, señores. Muy bien, ¿qué más? ¿No? Narración fantástica. ¿Qué es la narración fantástica? ¿No? La narración fantástica, como dice, ¿no? ¿No? Se juega con el concepto del superrealismo, es decir, se supera la realidad. El relato comienza presentándonos un mundo realista cotidiano. Posteriormente aparece un acontecimiento sobrenatural, el cual instala un enigma, una incertidumbre intelectual sobre el tipo de mundo en que realmente vivimos. Se da el efecto del asombro y miedo frente al fenómeno que aparece como sobrenatural. Entre los temas frecuentes, el motivo del doble de los mundos, comúnmente las metamorfosis, la realidad dentro de la realidad. En general, lo fantástico se relaciona más con los espacios y culturas urbanas, cosmopolitas, por ejemplo, los cuentos de Cortázar, La noche boca arriba, todos los fuegos y el fuego de otros. Muy bien. ¿A qué se refiere con estos señores? Lo que se refiere es a, bueno, lo que se refiere es esto a fantástico, ¿no? Lugares donde ya va, donde la sociedad, bueno, donde nos vamos a imaginarnos, donde lugares no existentes, señores. Es lo que se refiere fantásticos, lugares donde no, bueno, donde aún no hay, ¿no? O lugares donde aún no existen. ¿Muy bien? Es lo que se refiere lugares fantásticos, señores. Muy bien. Por ejemplo, así como la película de Star Wars, ¿no? Esos lugares, señores, son fantásticos, ¿no? Aún no existen, pero son fantásticos. Muy bien, es lo que se refiere con fantásticos, señores. Muy bien. Bueno, señores, es lo que se refiere fantástico, ¿no? Lugares increíbles que pasa sobre todo lo que es la realidad, sobrepasa la realidad. Muy bien. ¿Y cómo sobrepasa la realidad? ¿Qué? ¿No? ¿Qué hago yo? ¿No? Cuando sobrepasa la realidad, este va a ser un set de narraciones fantásticos. Muy bien.
Y también tenemos lo que es la narración de ciencia ficción, ¿no? Es el mundo en el cual se da la irrupción de lo fantástico en el mundo cotidiano, utilizando la ciencia como coartada de la fantasía, la verosimilitud de los hechos narrados. Está dada por la referencia pretendidamente científico que cumplirá un rol fundamental. En el trama, la ciencia desplaza a la magia, ocupando su lugar, transformando la ficción fabulosa en ciencia. Ficción son relatos que se basan en nuestra sociedad, pero que, por lo general, se ambientan en un futuro hipotético, en el cual el mundo aparece devastado por la guerra, el totalitarismo o la tecnologización excesiva. Muy bien. ¿Qué está diciendo aquí, señores? ¿No? Señores, no es como Avatar, ¿no? ¿Han visto la película Avatar? ¿De qué trata Avatar? ¿No? Avatar trata, por ejemplo, bueno, como aquí dice, ¿no? ¿De qué trata la ficción? ¿No? Trata de un mundo, ¿no? Un mundo donde todo ya es sumamente, pero sumamente pura ciencia, ¿no? Donde todo es pura ciencia, ciencia y ciencia, y todo es tecnológico, ¿no? Por ejemplo, la película Avatar, ¿no? Es una ciencia, es una película de ciencia, pero ¿qué? ¿No? Que ahí es donde se encuentra lo que es, ¿qué? ¿No? Encuentras lo que es lo tecnológico, encuentras ahí, ¿no? Encuentras lo tecnológico, y no solamente eso, sino que también encuentras lo que es la realidad también, ¿no? Es lo que quiere decir ciencia y ficción. Muy bien. Muy bien. También lo que está en la ciencia ficción, ¿no? De ahí que se les puede denominar anti-utopías, ¿no? Suelen contar con un narrador omnisciente. Los temas preferidos de la ciencia ficción, aparte de ellos, ¿no?, mencionados, son los androides, el viaje por el tiempo, la inteligencia artificial, el viaje a otros mundos, la invasión alienígena, la invasión alienígena a la Tierra, ¿no? Algunos escritores más famosos de este género son Ray Bradbury, Isaac Asimov y Wells, ¿no? ¿Por qué son famosos? ¿No? Ellos son los autores, los creadores de El planeta de los simios, ¿no? Esa es una ciencia ficción, ¿no? Que es posible que, ¿no?, que se pueda darse eso, ¿no? De que ya mucho tiempo, de aquí a muchos años, ya, aquí de a mil años, o sea, ¿no?, que el mono, ¿no?, ya va a ser al igual que el ser humano. Se va a vestir, va a tener tecnología, todo por el estilo. Muy bien. A eso es lo que se refiere, señores. Muy bien. También aquí está, por ejemplo, las películas, por ejemplo, hay tantas películas de ciencia ficción, señores. No hay tantas, y es lo que les gusta ahora, hoy en día, ¿no? Narraciones de ciencia ficción, ¿no? Eso es lo que más hoy en día nos agrada. Muy bien. Eso es lo que se refiere entonces narraciones de ciencia y ficción. Muy bien. ¿Dónde va a acudir lo que es la ciencia más que todo? Aquí lo que va a acudir es la ciencia y también lo que es la inteligencia artificial. Muy bien. Eso es lo que va a hacer, señores, ahí. Muy bien. Bueno, señores,
Eso vendría a lo que es la narración de ciencia. Bueno, esos son los tipos de las narraciones, ¿no? Hay utópicos, hay míticos, hay ciencias de ficción, ¿no? Hay ficciones de lo real, ¿no? Real quiere decir lugares que son un hecho, hechos, así como la historia. Muy bien. Bueno, señores, eso es lo que vendría a ser lo que es la narración de la historia, ¿no? El tiempo, ¿no? El tiempo narrativo. El tiempo externo del relato, ¿no? A, contexto del producto. B, contexto de recepción, ¿no? Tiempo interno del relato. A, secuencia ordenada, ¿no? O puede ser desordenada. Analepsis o prolepsis. Exposición, ¿no? Condensada, fragmentaria, circular o dilatada. Y concepción del tiempo, física, objetiva o psicológica y subjetiva. Muy bien. ¿A qué se refiere con eso, señores, del tiempo? ¿No? ¿Cuándo ha sucedido? A eso es lo que se refiere. Si va a contar una narración hecho real, ¿cuándo va a ser ese el tiempo? Muy bien. Si va a ser una narración real, va a ser en presente. O puede ser lo que es en pasado. Muy bien. A eso es lo que se refiere con tiempo narrativo, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a contar una narración de ciencia ficción, ¿cuándo va a suceder eso? ¿No? Generalmente las narraciones de ciencia ficción generalmente pasan lo que es en el futuro. Voy a contar hacia el futuro, ¿no? Por ejemplo, una narración de futuro, así vendría a ser, de aquí a 1000 años, la Tierra va a estar totalmente contaminada y el ser humano va a invadir otros planetas, ¿no? Esa es una narración en tiempo. ¿Pero en qué tiempo? ¿No? En tiempo futuro. Muy bien. Para contar una narración siempre tiene que haber lo que es el tiempo, señores. Siempre va a estar el tiempo, señores. Siempre. Muy bien. Bueno, señores, eso vendría a ser todo de la narración. Recuerden entonces, el género narrativo tiene 3 géneros. Perdón, los géneros hay 3, ¿no? Género narrativo, que son los cuentos, ¿no? O narrar algo. El género lírico es aquel género que va a tener ritmo y rima, muy bien, así como la música o la poesía, muy bien. El género dramático es aquel género que va a tener lo que es un guión, ¿no? Y voy a expresar todos mis sentimientos. Es lo que se refiere. Muy bien. Bueno, señores, eso vendría a ser todo lo que es el género narrativo. Muy bien. Señores, ¿alguna pregunta o duda tal vez que tengan? No, profesor. Muy bien. Ya que no hay dudas y preguntas, bueno, señores, eso vendría a ser todo por hoy. Ahora sí doy paso al profe Franklin. Profe Franklin, ¿puede oírnos?